Buenos días, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga a todos. Qué bendición que podamos estar juntos, qué alegría realmente servir al Señor, hacerlo para su gloria. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos aquí temprano para exaltar su nombre. Esta mañana sí vamos a ver el sexto mandamiento, que es uno de los más cortos, igual que el octavo. Las expresiones más cortas, ¿verdad? En este caso es no matarás. Ese es el sexto mandamiento, no matarás. Le he dado como tema a este mandamiento el título al mensaje de esta mañana: un reino por la vida. Un reino por la vida. Digan conmigo: un reino por la vida. Amén. Un reino por la vida. Ese es el título del mensaje de esta mañana, en base al mandamiento no matarás. El propósito es que los discípulos decidan dejar las actitudes y conductas violentas y promover la pacificación de su entorno al valorar la vida como don de Dios. Como sabemos, la vida es un don de Dios. Amén, hermano. La vida es un don de Dios y tenemos que trabajar por pacificar nuestro entorno, lo que está en derredor nuestro. El proyecto de Dios desde la eternidad, hermanos, el proyecto de Dios desde la eternidad, Él tiene un plan. Nuestro amante Dios tiene un plan. Él no está ahorita comenzando algo, sino que Él inició desde la eternidad un proyecto en el cual hemos venido nosotros a ser parte de ese proyecto. ¿Cuál es ese plan del Señor? Obtener un pueblo para su alabanza, tener un pueblo que lo adore a Él, que lo alabe a Él, que lo conozca, que lo exalte y por lo tanto que lo represente aquí en la tierra. Ese pueblo fue modelado por Israel y el antiguo pacto. Fíjense, ese pueblo fue modelado por Israel y el antiguo pacto. Quiero que me sigan este pensamiento. Vean cómo Dios tiene un proyecto, un plan. Su plan es que podamos nosotros, hermanos, reconocer que hay un pueblo que lo adora, que le sirve a Él. Ese pueblo, el pueblo de Israel, era un pueblo que en medio de las naciones que estaban caracterizadas por la muerte, ellos amarían, respetarían y promoverían la defensa de la vida. Era un reino de vida, era un reino pro vida, era un reino por la vida. Ese reino de Israel, que iba a ser un reino que Dios establecía en medio de las naciones de la tierra, era el modelo de lo que Él quería y ha querido por siempre. Un pueblo que promueva la vida, un pueblo que promueva el respeto, el amor por la vida. Y por lo tanto Él dice: no matarás. La parte positiva de esto es: la vida debe ser valorada. Ese proyecto ahora está siendo revelado a nosotros en Cristo para todas las naciones. Para todas las naciones. Diga conmigo: para todas las naciones. No solamente es con Israel allá en tiempo pasado. Hoy también Dios quiere hacerlo. Hoy Dios tiene ese proyecto también. Hoy Dios nos está hablando y nos está abriendo los ojos. Dios tiene que iluminar nuestros ojos para ver lo que Él tiene que hacer y Él quiere hacer aquí en la tierra. Dios tiene que quitar de nuestra mente las tinieblas que nublan nuestra manera de ver las cosas. Y Dios tiene con su luz que alumbrar, con su palabra poderosa, Él tiene que alumbrar para que podamos nosotros ahora entender su proyecto y su plan eterno. Hermanos, si ese es el plan para las naciones, por el momento podemos decir que contrariamente a ese plan, definimos a El Salvador como una sociedad enferma de violencia. Una sociedad enferma de violencia. El Salvador es una sociedad enferma de violencia. Y no me refiero solamente a la cantidad de homicidios, estadísticas que ya se conocen, ¿no? Estadísticas que se saben. Los periódicos se encargan de informarnos de cuántos son asesinados en este país. Periódicos del extranjero dicen de que el triángulo más mortífero de todo el planeta Tierra está aquí en Centroamérica, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, disputando cuál país es el que pues produce más asesinatos. Pero no me refiero solamente a eso realmente, no es el punto. Creo que esta mañana yo quiero llegar el mensaje nos va a guiar a que nosotros podamos darnos cuenta
que la violencia, hermanos, no solamente es parte, no está en las calles, sino que la violencia está anidada en las familias, hermanos, en las familias. Y hemos dicho que la familia es la célula de la sociedad. Y si la célula está enferma, toda la sociedad va a estar enferma. Y si en la familia hay violencia, toda la sociedad va a tener violencia. Así que esta mañana los que son discípulos de Cristo tienen que tomar una posición diferente a la que hemos tenido como sociedad. Tenemos que salir de ese pensamiento oscuro, tenebroso, hermano. Ese pensamiento de las tinieblas, que la violencia trae solución. Hay que salir de eso. Hay que salir de esa situación, y solamente por el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y esta mañana el poder del Espíritu está con nosotros en este lugar para limpiar nuestra mente. La violencia enraizada en la familia, los golpes, los gritos, la fuerza irracional. Yo quiero decirles que la escuela es un auxiliar de la familia. La escuela es un auxiliar de la familia. Y por lo tanto, la escuela debe ayudar a que la familia se pacifique, y la escuela debe ser un modelo de pacificación. Nuestros colegios cristianos de aquí y del tránsito estamos haciendo un esfuerzo por formar el carácter de nuestros niños, nuestros jóvenes que Dios nos permite tener, de tal manera que pueda haber un carácter cristiano. El abandono irresponsable de los padres en la familia, eso es violencia también. El abandono de los padres dentro de la familia es violencia. Pero Dios ha traído a su reino a la tierra. Dios ha traído su reino a la tierra, y hemos de conocer que la estrategia de Dios, hermano, para manifestar su reino son sus mandamientos. La estrategia de Dios para manifestar su reino son sus mandamientos. Hemos entendido ya que vamos ya por el mandamiento sexto. Hemos hablado de 5 mandamientos ya. Hemos estado platicando de ellos, compartiendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de las cosas que estén arriba en los cielos ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas para honrarlas. No, Dios no quiere eso, no quiere la idolatría. Dios también dice: no tomarás en vano en el nombre de tu Señor, de Dios, de Jehová tu Dios en vano. No tomarás en vano ese nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo hemos meditado aquí. La semana pasada veíamos el gran mandamiento de que debemos de honra a padre y a madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a padre y madre. Esta mañana vemos: no matarás, el 6º mandamiento. Jesucristo es el príncipe de la paz. Jesucristo es el rey de la paz. Y aunque Él divide para poder conquistar, divide nuestra alma, divide nuestros pensamientos para que sea quitado lo que no es de Él, entonces Él reina por medio de sus mandamientos. Antes de ver los pasajes bíblicos, hermanos, quiero recordar una cita de Juan Calvino en sus comentarios de los 4 últimos libros de Moisés. Él dice así, solamente una cita corta, dice él así, porque el mandamiento de esta mañana es: no matarás. Dice: hay en consecuencia 2 partes en este mandamiento. 2 partes en este mandamiento, dice Juan Calvino, que vivió hace ya siglos. Primero, que no debemos vejar, oprimir, ni estar en enemistad con nadie. Y segundo, que no debemos solo vivir en paz con los hombres, sin promover rencillas. Y dice: sino que también debemos ayudar en todo lo que podamos al desdichado que es oprimido injustamente, y debemos esforzarnos por resistir al malvado, a fin de que no haga daño a los hombres a su antojo. O sea, hay una parte activa de promover lo que es la paz. No solamente, dice, aún según Calvino, siglos atrás, la idea no solamente es ser buena gente, ser bueno, no me meto con nadie, sino que promover, actuar para promover lo justo, lo correcto, lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa parte tenemos que hacerla. ¿Cuáles son los alcances de este mandamiento? A esa pregunta vamos a enfocarnos ahora. ¿Cuáles son los alcances del mandamiento que está en Éxodo 20:13? Éxodo 20:13, corto el pasaje. Éxodo 20:13 dice: no matarás. ¿Cuáles son los alcances de ese mandamiento?
Bueno, en primer lugar, que ese mandamiento alcanza a la sociedad. Quiero llevarlos, que los alcances los vamos a llevar desde lo más evidente hasta lo más escondido. Desde lo externo hacia lo más interno, hacia de lo que se ve hasta lo que no se ve. Vamos a trabajar los alcances de ese mandamiento. En primer lugar, ese mandamiento, hermanos, alcanza a la sociedad. La Biblia nos habla de castigar al homicida. Deuteronomio capítulo 19, versículo 11 y 12. Deuteronomio 19, 11 y 12 dice: pero si hay alguien que aborrece a su prójimo y lo acecha, se levanta contra él, lo hiere de muerte y muere, y luego huye a algunas de estas ciudades, se refiere a las ciudades de refugio que había entonces para ahí acogerse, entonces los ancianos de su ciudad mandarán a sacarlo de ahí y lo entregarán en las manos del vengador de la sangre para que muera. Quiere decir que entonces Dios mismo dice: si ha asesinado, tiene que morir. Esa era la manera como Dios lo trata. O sea que Dios habla que hay que castigar. La sociedad castiga al que comete homicidio, y eso es correcto. Al que comete homicidio debe ser castigado, no puede quedar sin castigar, no debe haber impunidad en cuanto a eso. Al que comete homicidio físicamente debe ser castigado también. Y la Biblia, Dios, aún ordena la pena capital para esto. Aquí en nuestro país no existe esa legislación que haya la pena capital, pero se castiga al homicida. Y debe ser castigado el homicida, realmente debe ser excluido de la sociedad para que no siga haciendo daño a la sociedad. La idea aquí es que alguien que planifica, dice que planifica, acecha, hace todo un proyecto para asesinar, entonces tiene que morir de esa manera, dice la Escritura. Por supuesto, repito, aquí en nuestro país no se aplica la pena capital, pero sí hay un castigo para el homicida. Ahora, hay excepciones para la cuestión de cuando alguien ha matado. Hay excepciones. En mismo capítulo 19 de Deuteronomio, hablando de las ciudades de refugio, eran ciudades que Dios le dijo a Israel que pusieran para que allí huyera el que mataba a otro. Deuteronomio 19, versículo 4 y 5 dice: este es el caso del homicida que podrá huir ahí y salvar su vida. Aquí está el caso de uno que salva su vida al irse para esa ciudad. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo, y éste muere. Aquel podrá huir a una de estas ciudades y salvar su vida, salvar la vida. Hermanos, quiere decir que cuando hay una manera también de cuando alguien mata a otro y lo mata por causa de un accidente, por causa de esto, dice que entonces podrá salvar su vida. No hay castigo para él. Así que hay excepciones a esto de matar, ¿verdad? O cuando es en defensa propia, como dicen las leyes de este país, ¿verdad? También eso es posible hacerlo. Y aunque no esperamos que nadie, ningún cristiano hiciera esto, pero si en un momento dado en defensa propia alguien lo hace, eso no es a lo que se refiere no matarás. No es a eso, sino que a la planificación y al asesinar con intención, matando a otro. Entonces, quiere decir que hay, en cuanto a la legislación del Antiguo Testamento, Dios también decía: cuando es accidental, cuando no has tenido enemistad, cuando sucede esto, lo herís sin haber intención, entonces eso queda completamente perdonado. ¿Por qué Dios da este mandamiento? Porque la meta de este mandamiento es valorar y defender la vida. Valorar y defender la vida. Yo quisiera en este momento decir algo, hermano. Miren, nuestra vida hay que valorarla, hermanos. Y hay que valorar a cada ser humano porque tiene vida, porque Dios se la ha dado. Dios le ha dado la vida a cada ser humano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si no quisiera Dios, no estarían ahí las personas. Entonces hay que valorar a esas personas, hay que valorar al ser humano, porque la vida es valorada por Dios. Cuando dice no matar, lo contrario es: Dios está valorando la vida. La Biblia dice que Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios de la vida, amén. Él es el Dios que hace que valoremos al otro ser humano.
que lo veamos no en función de los números de una sociedad, sino que en función de que Dios le ha dado la vida. Y el ser humano se le valora no por lo que tiene, ni por lo que ha logrado económicamente o intelectualmente, se le valora por lo que es. Se le valora porque es ser humano, porque está hecho a imagen de Dios. Porque todo ser humano está hecho a imagen de Dios, aunque por supuesto no es la imagen perfecta que teníamos al principio, pero todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Y por lo tanto hay que valorar la vida del ser humano. No hay que dañar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque lo valoro, porque yo entiendo lo que es la vida y yo le doy gracias a Dios que me ha dado vida, pero también valoro la vida del otro. Eso significa este mandamiento. La meta de este mandamiento es que seamos una sociedad que valoramos la vida, que tengamos una nación y un reino, una nación donde se valora la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso no engañamos al ser humano. Por eso no nos aprovechamos del ser humano. La Biblia dice que aún es parte de este mandamiento, una extensión de este mandamiento. Dice: no pondrás tropiezo al ciego, porque Dios no tendrá por inocente al que haga esto. No le pondrás tropiezo al ciego. Es decir, una persona que tiene cierta minusvalía, yo no puedo aprovecharme de ella. Aprovecharme de ella. Eso sería también, es parte de una extensión, una violencia contra una persona, aprovecharse de su incapacidad, o sea, su capacidad limitada en algún área, aprovecharme de a veces alguna persona que no ha estudiado suficiente, aprovecharme de él, eso es hacer violencia. Aprovecharme de la persona. Si alguien ha estudiado más, no es para aprovecharse de los demás, es para servir mejor a los demás. El que más estudia, más debe servir. El profesional debe aprender a servir más. Así debería ser. Ese es el plan de Dios. Porque Dios valora la vida. Dios valora al ser humano. ¿Cuán importante es esto? Esto no se ve en el mundo, hermano. Esto no estamos hablando aquí de las intenciones del mundo. Claro, alguno aprende algo para aprovecharse de otro. ¿Cómo me aprovecho de él? ¿Cómo lo engaño? ¿Cómo lo hago caer? Al ciego no hay que hacerlo tropezar. Es decir, el que no sabe, uno puede aprovecharse que no sabe y voy a aprovecharme de él. No, eso no es la manera que Dios dice. Aquí está hablando: no matarás, no te aprovecharás de la gente. Y es lo que la Biblia dice. Valorar y defender la vida es la meta entonces de este mandamiento. Pero este mandamiento, en segundo lugar, alcanza a la familia, hermanos. Alcanza a la familia. Toca a la familia este mandamiento. Y vamos a ver un poquito más ya esto. Dice en Colosenses 3:19 en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Los del ministerio hombre digan amén, hermanos. Eso. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oiga eso, no seáis ásperos con ellas. Estamos en lo mismo. Es una extensión de este mandamiento. Las aplicaciones del mandamiento no matar no solamente tiene que ver con asesinar a otros, sino que se va a la violencia. No permitir la violencia, no sean ásperos. Un discípulo de Cristo no puede ser áspero, no debe pedirle a Dios, someterse a Jesucristo, decirle: Espíritu Santo, libérame, pensando que la violencia va a traer solución. Ser áspero es ser bruscos, o sea, quizás hablar o utilizar la violencia con palabras o aún físicamente. No seáis ásperos. En otras palabras, podríamos decir: sean amables. Amén. Aquí hay hombres amables. Amén. Porque son discípulos de Cristo. Porque Jesucristo nos está enseñando. Porque hay que ser amable. No solamente amable para ganarnos la admiración de una persona que nos interesa ganar su admiración. No, ser amables porque somos amables. No es ser amable, utilizar la amabilidad como una estrategia nada más para ganar a otro. No, ser amable porque es amable. Es
Es decir, yo soy amable porque Cristo me ha hecho amable, porque Cristo vive en mí, porque su ternura está en mí, porque su amor está en mí, por eso soy amable. Entonces soy amable en la casa como también soy en la calle, porque no puedo ser candil, ¿cómo es? De la calle y oscuridad en la casa. Bien amable, por allá solo llega en la casa y cambia todo. No puede ser. No seáis ásperos. Este mandamiento debe tocar los hogares. Pero mira, no solamente con la esposa. Mira lo que dice el versículo 21 de Colosenses, por favor. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los padres no deben de exasperar con cargas que los hijos ni pueden llevar, que ni ellos más bien las llevan. A veces la gritazón con los hijos, no los exasperen ya demasiado. Pongan normas claras, platiquen con ellos, establezcan una normativa correcta. Eso es bueno, pero estar gritando y gritando y gritando, ya eso exaspera. Ni oyen ya. Te voy a dar duro y pale, pero ya no les hacen nada. Hay tanto lugar donde, hermano, tanta familia en donde ya no hay claridad, porque ya están desalentados los hijos. Cuando dice exasperar es ser demasiado drástico, llegar al punto de decir desalentar, decir ya es de más, yo aquí ya no voy a poder avanzar porque está desalentado, no hay ánimo para seguir adelante. Un hijo que es violentado, se le acaban los ánimos de la vida. Un hijo que recibe violencia es un joven, un niño que no tiene deseo de caminar. Eso lo hemos visto en nuestro colegio. Lo hemos visto claramente. No producen, no tienen interés en estudiar, no les importa estudiar. Cuando llegan algunos hacen el esfuerzo, cuando llegan adolescentes comienzan a rebelarse completamente, es decir, ya no voy a estudiar nada, ni les interesa estudiar, buscan otra cosa, no le hayan sentido a eso. La violencia lo que hace es apagar el ánimo de los hijos. Por eso la Biblia nos dice, no matarás, no matarás. Llega a la familia este mandamiento. Por supuesto, la semana pasada el mandamiento anterior dice que debemos de honrar a padre y madre, pero los padres también somos responsables de no exasperar a nuestros hijos. Pero en Colosenses 4:1 lo pongo dentro de la familia, porque así era en el original, decir, en el tiempo cuando fue escrita la Biblia. Los empleados eran parte de la familia o esclavos. Ahora hablamos de empleados, no, o sea, ya no hay la esclavitud de la manera como se tenía en aquel entonces. Mire cómo dice la Biblia, Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos. Wow, ese pasaje, hermano, decir eso en aquel entonces era una declaración tan, hermano, revolucionaria, llamémoslo así. Le podemos llamar así. ¿Cómo que un amo le iba a pedir a alguien que haga lo recto y lo justo, lo que es bueno? Y dice ahí, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vean cómo los trata a ustedes su amo, cómo los ha bendecido, cómo van a tratar a sus empleados. Trátenlos como su amo los trata a ustedes. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros, hermanos? Wow, bendecido, ¿no es cierto? Así traten a la gente que está con ustedes. Así hagan con ellos. Quizás algunos no tienen esclavos ahora, ¿verdad?, pero tienen subordinados en el trabajo, tienen gente. ¿Cómo debemos de tratarlos a ellos? Porque tenemos un amo que nos ha dado ejemplo. Hemos cantado este día que Cristo dejó su trono y vino a servirnos, a buscarnos a nosotros. ¿Cómo debemos de servir a la gente? Nosotros tenemos que bajarnos del trono y servir a la gente. Amén. Y luego dice Efesios 6:9, el mismo pasaje, ¿no? Es un equivalente complementario. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Oiga eso, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él
no hay acepción de personas. La violencia saliendo del hogar. Hermanos, realmente los negocios nacen dentro de la familia. Es una cuestión familiar. Se hacen grandes, pero nacen dentro de una familia. Es la familia la que produce. Es la familia la que establece, planifica y aún hereda, ¿verdad? Esa es una parte de lo que Dios nos manda hacer. Hermanos amados, cuando usted comience un negocio, piense cómo lo va a heredar, porque es una cosa terrible que se corte todo y el hijo vaya a comenzar otra vez, a iniciar de cero otra vez. Eso no es, hasta yo diría casi es una maldición. El asunto es de que ya avancé un poco, ahora tu hijo vas a avanzar un poco más y mi nieto va a avanzar más todavía. Esa es la manera bíblica. Es decir, comienza un negocio aquí, pero luego el hijo lo va a agarrar, lo va a tomar y luego el otro lo va a hacer más grande, de tal manera que esto va a acrecentarse generación tras generación. Es la manera bíblica. La manera bíblica. La manera que nos ha establecido el mundo es a trabajar vos y después que el hijo se vaya. Y él va a ir a ver cómo sale. Hay que ver cómo sale. Esa es la manera del mundo. La manera de Dios es que poco a poco hay que ir. Y esa es la forma como dice la Biblia, las riquezas de los injustos, de los malos, están reservadas para los justos. Esa es la manera como sucede esto. No sucede nada más por desearlo, sino por proyectar. Así que dice que nosotros tenemos que dejar las amenazas con los empleados, con los esclavos de aquel entonces. No los amenacen, no trabajen en base al látigo, ¿no? Voy a darte uno, ya vas a ver, si no me obedeces. En otras palabras, comenzaron en las casas de los cristianos de aquel entonces, después de que eran violentos, comenzaron a guardar los látigos, comenzaron a guardar todo. Ya no trataban a sus esclavos de la manera de antes. Sabían que tenían un solo Señor los dos y por lo tanto podían relacionarse de manera diferente. Comenzó a cambiar completamente todo el pensamiento. Eso fue el cambio tan drástico que hubo en aquel entonces. Hoy en día necesitamos también cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos cambiar en esta sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando también dentro de la familia nosotros podamos, hermanos, criar hijos que respeten a los subalternos, que respeten al otro que está ahí. El varón no debe hacer violencia con su hermana que es niña. Los varones no tienen por qué hacer violencia porque son más fuertes, se sienten más fuertes ahora. Deben de realmente aprender a relacionarse en amabilidad con sus hermanas. Es el hogar donde comienza todo. Pero también en tercer lugar, este mandamiento no matarás alcanza el corazón. Alcanza el corazón. Y yo dije, vamos de lo más externo hacia lo más interno, hacia lo interno, de lo externo a lo interno. De lo más evidente a lo que no se logra ver. Ahora vamos hacia el corazón. No matarás. En Mateo 5, 21 y 22 Jesucristo habla del enojo. El enojo. Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo, oigan lo que dijo Jesús, pero yo digo, aquí está el rey hablando, cómo gobierna Jesucristo, cuál es su estrategia para hacer esa nueva nación, sus mandamientos. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí Jesucristo llega a un punto más, hermanos, al corazón. El problema es el enojo. ¿Verdad que Dios quiere tratar con nuestro enojo, hermanos? Wow. Yo veo aquí a bastante gente que buenas para el enojo, hermano. Como su servidor también. Tenemos que aprender, hermanos, a dominar el enojo. Amén. Miren, hermanos, ustedes bien saben que el enojo, si no lo tratamos correctamente, puede llevarnos a cosas más graves. Y desde el momento que hay un enojo, dice que hay que llevarlo a juicio. En aquel entonces, cuando dice juicio ahí, habían diferentes formas de juicio, ¿no? En la cultura hebrea que se había desarrollado en base a la palabra,
El juicio era el juicio en las puertas donde se iba a juzgar las cosas. Es decir, en las puertas de la ciudad, ahí estaban unos ancianos y ahí se iban a juzgar. Entonces este está enojado conmigo, entonces ahí se iban a juzgar las cosas. También se llevaban las cosas hacia lo que era el Sanedrín, lo que era el concilio de ancianos. Era ya otro nivel de juicio, pero aquí lo tienes que llevar. Si ya estás enojado con tu hermano, si no has logrado arreglar tu enojo, y miren, hermanos, la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. ¿Cómo dice la Biblia? Airaos. O sea, en otras palabras dice, enójense, pero no pequen. O sea, Dios mismo no dice no se enojen para nada, sino que enójense, pero no pequen. Ahora, ¿cómo es que puedo enojarme y no pecar? Lo dice el mismo Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, en otras palabras, trate su enojo el mismo día que esté enojado. Trate su enojo el mismo día que esté enojado. No lo almacene en el corazón suyo. No haga de su corazón un corazón que vaya almacenando enojo, que después se convierta en amargura, que después se convierta en problemas graves de rompimiento de relaciones. No almacene el enojo. ¿Dicen amén a eso? Mire, uno dice, yo lo que hago es mejor no digo nada. No digo nada, yo me quedo callado mejor para que así no haya problema. Si yo le digo, bueno, está bien si no dice nada, pero está bien si usted saca el enojo, si lo trata con Dios. Pero usted no dice nada y se guarda el enojo, ese enojo va a estar guardado ahí, va a ir creciendo y de repente usted va a explotar y va a hacer las cosas más tremendas. Así que es importante que usted trate el enojo en su corazón. Hermanas amadas que tienen su matrimonio, no guarden el enojo con sus esposos. No lo guarden. Hay tanta experiencia en esto, hermanos. Tenemos que aprender juntos a expresar. Yo dije la semana pasada, ¿cuántos hombres quisieran de que las esposas que tuvieran fueran de esas esposas que no dicen nada, que están calladitas, que dicen sí, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor? Entonces sería una cosa excelente, ¿verdad? Decir, no hay problema, yo digo y ella hace, yo digo y no hay problema aquí todo. Y vamos a mandar a hacer un tipo de mujer que no hable. Imagínense usted lo que pasaría. Un robot. Pero miren, hermanos, la Biblia no nos dice así. La Biblia dice que la mujer sí puede y debe hablar en el matrimonio. La Biblia nos enseña de que la mujer sí puede y debe hablar en el matrimonio. Amén. Hermanas, apóyenme, hermanas, por favor. No me dejen solo. Proverbios 31 dice que la mujer es sabia, que edifica casa, es una mujer que habla con sabiduría. Entonces la mujer tiene que hablar y decir y expresar. Eso es correcto, totalmente correcto. Entonces, ¿por qué abordamos esto? Porque, hermano, si una mujer se queda callada y guarda su enojo, ¿sabe qué? Un día va a explotar. Un día va a explotar. Y cuando llegue el hombre, lo que va a encontrar va a ser una maleta en la puerta. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo, hermano? No, y no estoy hablando de, está hablando de mí. No, hermano, si esto sucede miles de veces. Hay que aprender. No, dice el asunto aquí, cuando Jesús dice, cuando se enoje contra tu hermano, cuando te enojes, y mire que habla de hermanos también, por supuesto, gente cercana, ¿no? Porque me puedo enojar con alguien que ni conozco y es ¿qué? Pues si ni le voy a ver y yo grito y nada, ¿de qué? Pero con alguien que está cercano. Entonces, bien importante que tratemos el enojo, que nosotros tratemos el enojo, y el hombre también tiene que expresar adecuadamente el enojo, no con aspereza, pero hay que expresar y luego sanar. El odio, mire, se puede llegar al odio. Mateo 5:22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable del juicio. Cualquiera que le diga necio, aquí el versículo 22 dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ya cuando se dice, cuando se expresa de manera tal con odio, hermanos, cuando se expresa, entonces dice Jesucristo, eso ya es cuestión de concilio, cuestión aún del infierno. Vean, el odio es algo terrible, hermano. Ahora, quiero decirles que el odio no solamente es matar, hermanos, y lo vamos a ver en unos minutos, pero es también, el odio tiene que ver con, hay un odio pasivo, hermano. Hay un odio pasivo. Yo no sé si lo he leído esto, pero se los digo así, hay un odio pasivo, es decir, yo no te hablo, te aparto de mi vida, no quiero hablar contigo, un odio pasivo. Y por supuesto que hay relaciones que pueden ser dañinas para mí, yo debo de limitarlas, pero yo debo saber que un odio pasivo es que yo separe de la comunión a alguien conmigo. Ese es un odio pasivo, es odio. Quizás no lo llame así, quizás lo llame de otra manera, pero realmente no quiero hablar ni estar con esa persona, no quiero. Es un odio pasivo. Dios tiene que hablar a nuestro corazón sobre eso. Dios tiene que hablar a nuestro corazón sobre eso. Separar a una persona y no hablarle muchas veces es casi como un asesinato. Cortar. Quisiera que se muriera, no quisiera que estuviera aquí. Así que tenemos que aprender en cuanto a esto. Primera de Juan 3:15. Este es un pasaje impresionante sobre esto, cómo el corazón, hermanos, cómo trabaja en el corazón esto de matar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Wow, esto es grave. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él, o sea, no tiene vida eterna. El odio es manifestación de que no hay vida de Dios, porque la vida de Dios no es vida de odio. Él ha venido a establecer un reino de vida. Qué importante es evaluar nuestro corazón. Cuán importante es evaluar nuestro corazón. Yo, hermanos amados y hermanas que están aquí escuchándome, tengo que decirles estas cosas porque la Biblia lo dice. Hermanos, mantener odio en el corazón quiere decir que quizás no hemos nacido de nuevo, que quizás usted no ha nacido de nuevo. Miren lo que dice los versículos anteriores. Versículo en el primera de Juan 3, ¿no? Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esto es lo que Dios ha dicho desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Saben qué son los 10 mandamientos, hermano? Los 10 mandamientos son los primeros 4, amar a Dios; los otros 6, amar al prójimo. El mismo mandamiento, desde el principio es lo mismo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y luego dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y no tenía condiciones sociales, como decir, es que el entorno social lo llevó a matar a Caín. Es que el problema es el entorno social nuestro. Miren, el entorno social puede ser que algo de esto tenga, pero no es determinante para la acción de alguien. Miren lo que dice la Biblia, por favor. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque tuvo envidia. Diga conmigo, envidia, hermano. Envidia, tuvo envidia, eso es todo. Tuvo envidia, era una cuestión del corazón y lo llevó a matar. Tuvo enojo contra su hermano y no lo trató y lo llevó a matar. Lo apartó, después lo engañó, le mintió, lo llevó a un lugar y lo mató. Hermanos amados, no es el entorno, ese es un error, es cuestión del corazón. Jesús dijo: porque de dentro del corazón salen todos los homicidios, los adulterios, los engaños, las fornicaciones, todo sale del corazón. El corazón es donde hay que trabajarlo y nosotros tenemos que estar seguros de eso. Este mandamiento debe tocar nuestro corazón, mi corazón debe tocarlo. ¿A quién estoy yo? ¿A quién yo estoy haciendo a un lado
indiferente, que no me importe, que no quiero verlo. ¿A quién, cuando yo lo pienso en él, yo siento que no lo quiero? No me ha hecho gran cosa, quizás me ha dañado en alguna cosa, pero en mi corazón hay odio. ¿A quién? ¿A quién? Pero de verdad debe tocar nuestro corazón este mandamiento, porque el mandamiento no es no matarás. Sí, hermano, yo jamás he matado a nadie, el mandamiento ya lo cumplí yo. Pero aquí viene el Señor y penetra el corazón y entra al corazón y pone el dedo en el corazón. Qué importante es esto. Cuando dice que no seamos como Caín, lo que sigue no llega, bueno, no vayan a agarrar un arma contundente o un arma de fuego y vayan a matar a alguien. No sigue con eso el mandamiento. Dice, hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, es lo que acabamos de leer. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermano. Porque muchas veces estamos pensando nada más en trabajar allá afuera y no trabajamos nuestro corazón. Dios tenga misericordia de nosotros para que la siguiente generación no nos encuentre todavía trabajando con las situaciones de afuera. Es impresionante lo que estoy diciendo. Si no trabajamos en la célula de la sociedad, que es la familia, si no trabajamos en el corazón nuestro, en mi corazón, yo como padre, si no trabajo ahí, digo, ¿qué esperanza hay para allá afuera? Jesús por eso viene y señala dónde está el problema, es en el corazón. La meta, entonces, al tocar el corazón de este mandamiento es la reconciliación y el acuerdo. Mateo 5, 23 al 25. La reconciliación y el acuerdo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Reconciliación. Reconciliar, hermanos. Hablar, platicar, no romper relaciones, no enmudecer. Reconciliar. Si el reino de Cristo, que somos nosotros, no nos aprendemos a reconciliar, díganme, ¿cómo le podemos pedir al mundo que se reconcilie? Nosotros somos llamados a reconciliar. Si la luz que nosotros tenemos no es luz verdadera, sino que es tinieblas, ¿cómo el mundo va a aprender? ¿Dónde va a aprender el mundo? Como dijo Jesús, si la sal se hace insípida, ¿de qué sirve la sal? La sal es para que preserve a este mundo. La sal es preservación de la corrupción. La sal, característica de ella es preservar lo que se corrompe. El mundo se corrompe, se está destruyendo y la iglesia dice, ¿qué hacemos? Nos metemos nosotros en política también para ir. Probablemente algunos tengan que hacer eso. Invito a todos los del Ministerio Hombre para el próximo sábado. Vamos a evaluar los resultados de las elecciones y vamos a evaluar el foro, cómo votaría Jesús. Vamos a hacer un diálogo sobre eso. Va a estar muy bonito, les aseguro. Pero digo, algunos quizás se metan en la política, pero la política no tiene la respuesta para esto. Dios nos revela su estrategia. Debemos de comenzar por donde debemos de comenzar, en nuestro hogar. ¿Dicen amén a esto? Nuestra casa. Dame la gracia en mi corazón, Señor. Trata mi corazón, Señor. Trata mi corazón, Señor. Wow. Yo no sé si usted es como yo, pero yo sé lo que estoy hablando, porque lo ha tratado Dios en mi corazón. Y dice, ponte de acuerdo, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia o al alguacil y seas echado en la cárcel. Ponte de acuerdo, reconcíliate y ponte de acuerdo. El acuerdo, aquí dice que debemos de aprender. Cuando habla de la palabra acuerdo es aprender a ceder, aprender a compartir. Es una palabra que tiene que ver con eso. Reconciliar es una palabra de que nosotros
entre dos vengamos al diálogo y vengamos a la plática entre dos. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, pero luego cuando dice acuerdo entonces cuando llega el acuerdo es que yo estoy cediendo por el bien tuyo y vamos a llegar a un acuerdo. La palabra reconciliar ahí que se utiliza no es la misma que como Dios nos reconcilia, es diferente. Porque en la reconciliación con Dios nosotros no podemos hacer nada, sino que Él nos reconcilia consigo mismo por Cristo nuestro Señor. Es diferente la palabra aún en griego, bien interesante. Bueno, y en último lugar, este mandamiento no matarás alcanza la eternidad, hermano. Ya algo de eso introdujimos al decir, hermanos, sobre si odiamos al hermano tenemos que estar seguros si somos hijos de Dios. Pero alcanza la eternidad. El anuncio para la salvación. Ezequiel 3, versículo 18. Voy a leer 17 también. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Ahora viene el versículo 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tenemos que anunciar la salvación. Hermanos, tenemos que anunciar de que solamente en Cristo hay vida, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Hay que decírselo a la gente, hay que anunciar que Cristo es la vida. Los seres humanos están a un punto de la eternidad, y si no les decimos de que Jesús es la vida, su eternidad está en juego con nuestro anuncio. Yo te he puesto como atalaya, te he puesto como anunciadora, te he puesto como alguien, como vigía. Tú les tienes que decir a ellos, anúnciales. Yo te doy la palabra, tú díselas a ellos, diles a ellos. Entonces aquí habla, hermanos, de que esto tiene que ver con la eternidad, porque el malo puede estar haciendo lo malo, pero si se le anuncia, él es responsable. Letra B, el suicidio eterno he puesto a esto. ¿A qué me refiero aquí? Porque hay una violencia que es el peor asesinato, es el asesinato de sí mismo. Juan 3, 18, 20. El que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. ¿Qué es el suicidio eterno? Echar a un lado a Cristo. ¿Qué es el suicidio eterno? No tomar en cuenta los mandamientos del Señor. Decir: no, yo voy a seguir aquí mi camino. Eso es estarse matando personalmente, condenando, estar condenado. La Biblia habla de condenación eterna. Este mandamiento de no matar no solamente ve la muerte física, ve la muerte eterna, porque Dios no solamente está interesado en el presente, sino que en la eternidad de cada ser humano. Está interesado en la eternidad de cada ser humano. La meta de este mandamiento en cuanto a esta parte de la eternidad es librar de la segunda muerte al ser humano, librar de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, en sus bosquejos dice 14, yo quiero que le añadan versículos 6 y 14. 6 y 14. Apocalipsis 20, 6 y 14 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. La segunda muerte, vean que hay una segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. La muerte y el Hades fueron lanzados, dice el versículo 14, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. La meta es librarnos de la muerte segunda. Hay una muerte física, que es la muerte primera, que si Jesús no viene, todos vamos a pasar. Pero hay una muerte segunda, que es la muerte eterna, que dice que de esa podemos ser librados si participamos de la primera resurrección. Si somos nosotros resucitados con Cristo,
si somos resucitados en Cristo, entonces tenemos victoria sobre la segunda muerte. Nosotros podemos vencer la segunda muerte. Quizás seamos afectados por la primera muerte, o sea, la muerte física, pero nunca nos va a tocar la segunda muerte, que es la eterna, por la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, esto de no matar incluye la eternidad, tiene que ver con la eternidad. Y hermanos, esta mañana, yo no sé si ya fueron algunos a votar, pero si van a ir a votar, ¿verdad? Esta sociedad está debatiendo cómo quitamos la violencia, y cada vez más desesperanzados, porque la cosa no es fácil, porque puede llevarnos generaciones si no trabajamos en la manera correcta. De tal manera de que tenemos nosotros, antes de ir a votar, quiero decirles, qué bueno que vinieron aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos, esta mañana, Dios no solamente está interesado en que yo tenga una buena familia y que tenga, sino que Dios está interesado en que este país sea bendecido por Él. Dios está interesado que esta nación pueda experimentar el reino de la vida que Él da. Dios está interesado que esta nación sea bendecida, transformada por el poder de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de sus mandamientos siendo vividos, siendo expresados, siendo manifestados en su pueblo por el poder del Espíritu. No podemos en nuestra fuerza. ¿Cómo me arranco un odio del corazón? Nadie lo puede arrancar de su corazón. Nadie lo puede arrancar, hermanos. Todo mundo demanda comprensión, reconciliación. Todo mundo lo demanda. ¿Cómo se puede vivir eso si no es por el poder del Espíritu Santo nada más? Cuando Él viene a mi vida y digo, Señor, tú arráncalo de mí, yo no lo puedo arrancar. Yo he orado para que no haya violencia. Yo sé que todos los cristianos hemos orado por eso. Y sin embargo, estamos en un país tan extremo que si no sos de este lado, sos del otro lado. Y no hay manera de evadir eso. Y uno habla un poquito de algo y dice, vos sos de tal, vos sos de derecha, vos sos de izquierda, le dicen a uno, porque medio habla uno algo, vos sos de, y ya, porque estamos en la mente tan extremados, no logramos encontrar. Es como el Barça y el Real. ¿Vos sos del Barça? No, pues sos del Real. ¿Sos del Real? No, pues sos del Barça. Es que no puede ser que no seas del Real o del Barça. No le cabe en la cabeza a la gente. No le cabe, porque un extremo. Así estamos aquí. Y la gente no le ve salida, porque así lo piensa. Un choque continuo. Pero bendito sea Dios que hay un reino de Cristo. Un reino de Cristo que nos enseña, hay algo más que eso. Claro, puede ser de un lado, de otro lado, pero qué importante que tenga la capacidad de análisis de la palabra del Señor. Wow. Algunos echan a un lado todo lo que es la palabra de Dios cuando es ese momento, ¿no? Se les olvida la palabra de Dios. Aquí está, conclusiones, hermanos, para terminar. Solo por medio de la presencia de Cristo en nosotros podemos vivir la ley. ¿Cuántos dicen amén a esto? Solamente por Cristo en nosotros podemos vivir no matarás. Diciendo, no voy a odiar porque Cristo está en mí, porque Él hace su obra en mí. Solo por medio de la presencia de Cristo en nosotros podemos vivir la ley. Segunda conclusión, debemos valorar a cada ser humano porque está hecho a la imagen de Dios. ¿Pueden decir amén a esto? Amén, hermanos. ¿De verdad, hermanos? Sean rojos, sean tricolor, sean. Amén. ¿Lo vamos a valorar lo mismo? Amén. De verdad, hermanos. Usted me dice, no, hermano, es que eso me caen mal, solo los veo y me caen mal. ¿Qué pasa? Estamos sacando conclusiones. ¿Ha oído la palabra de Dios esta mañana? ¿O ha venido a oír un consejito de un pastor ahí, consejero familiar, el pastor? ¿O ha oído a Dios? No me oiga a mí, oiga a Dios. Oiga al Señor. No me oiga a mí. Trate de escuchar a Dios diciéndole lo que le dice en su palabra. Le he leído abundante palabra esta mañana. Tercero, nuestros hogares
deben ser lugares donde reine el príncipe de paz. Aleluya, así debe ser, hermano, que reine el príncipe de paz. Clámelo: príncipe de paz, entra a este hogar. Ahora que llegue, cuando llegue usted a su casa, abra la puerta: príncipe de paz, entra tú primero, porque si no yo voy a enredar toda esta cosa. Yo necesito que tú estés reinando aquí, Señor. Reconcílianos, Señor. Quita la aspereza de mi corazón, Señor. Quita el enojo, el resentimiento, la amargura de mi corazón, Señor. Trata con esto, Señor. Y debemos de platicar las cosas como deben de ser platicadas. En cuarto lugar, debemos trabajar por una sociedad que valore y defienda la vida. Amén. Debemos trabajar por una sociedad que valore y defienda la vida. Hermano, no tenemos que ser... Ha llegado el momento de decir: bueno, yo tengo que participar en algo en esta sociedad también, pues tengo que hacer algo. ¿Cómo voy a hacer que se valore la vida en esta sociedad? Tenemos que hacerlo. En su momento Dios nos va a dirigir a qué hacer a cada uno. Y en último lugar, esta semana, lo leemos todos juntos, hermano. Esta semana debemos anunciar el evangelio del amor de Dios. ¿Dicen amén? Esta semana hay que hacerlo. No nos quedemos mudos, tengamos oportunidad, anunciemos el evangelio del amor de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Conoces nuestro corazón perfectamente, Señor. No hay ningún pensamiento que te sea escondido, pero tú eres el Dios que penetras con tu palabra hasta partir el alma, el espíritu, llegas hasta los tuétanos para ver la intención del corazón. Gracias, Padre, porque sé que tú eres bueno. Bendice a tú a la iglesia con este mensaje, Padre. Que vayan en su grupo de pacto a aplicarlo, que todo grupo de pacto pueda hacer aplicaciones prácticas de este mensaje, que vivamos este mensaje. Gracias, Señor. Y te ruego, Señor, también oramos juntos por este país. Oramos que hoy que hay elecciones, los que pierdan, Señor, puedan ser humildes para aceptar la pérdida y que lo puedan aceptar sin violencia. Que tú nos des un día y una noche sin violencia. Por favor, Padre, ten misericordia de este país. Danos un día y una noche sin violencia, por favor, Señor. Y ayúdanos a nosotros para ser promotores de la vida, que podamos promover la vida, Señor, en todo lugar donde vayamos, anunciando tu evangelio. Bendice a cada hermano esta semana. Que esta semana sea una semana en la cual tu reino de vida avance a través de cada hermano y cada hermana. Que esta semana cada hermano y cada hermana aquí pueda abordar los enojos, pueda reconciliarse, pueda, Señor, pues llegar a acuerdos, pueda destruir las intenciones del malvado que viene para traer todo este montón de cosas que nos llevan a separarnos de ti. Señor, al contrario, esta semana es una semana para vivir en comunión contigo, Señor. Es una semana para disfrutar. No tenemos temor. La puerta está abierta para entrar en tu presencia, Señor. Que tu príncipe, que el príncipe que enviaste al mundo, Padre amado, el Hijo amado, ese príncipe reine en nuestros hogares. Que podamos disfrutar de tiempos de comunión en nuestros hogares para tu gloria. Gracias, Señor. Te alabamos en esta hora, en el nombre de Cristo, nuestro amado Redentor. Amén, Señor, y amén. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Gloria. Amén. Gloria al Señor.